Graciela Gómez Muoliot nos trae las voces del sector naval y pesquero, recorriendo cada una de las provincias del litoral marítimo. Comunidad Portuaria, con la conducción de Graciela Gómez Muoliot. ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Comunidad Portuaria acá desde Phantom in the Air, acá con un programa súper especial. Tenemos amigos, gente muy conocido en el puerto de Mar del Plata. Estamos hablando del señor Alberto Dambra. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo te va? Bien. Buenas tardes, primero de todo. Bien, acá bueno. Alberto vino a contar su historia, y mucha historia, pero antes vamos a saludar al equipo que tenemos. A Cami, muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros. Happy, todos acá apoyando a lo que es Comunidad Portuaria. Hace mucho que no nos vemos. La semana pasada, ustedes saben, Comunidad Portuaria estuvo cubriendo el EVEMPA 2025, hicimos una salida al aire acá desde Comunidad Portuaria, donde el programa acá en estudios estuvo Valeria Oriental, mi hija, donde hizo una conducción fantástica. Así que muy agradecida al equipo, siempre dando su apoyo, y a Vale. Vale con sus desbordadas, que siempre llevando la risa y el momento de diversión en cada programa. Bueno, Alberto, sabemos que la pesca está bastante comprometida en todo lo que es Mar del Plata. Sabemos que la situación no está bien, tanto en Mar del Plata como en la Patagonia, por el parate que hay de barcos fresqueros y congeladores. La verdad que sí, es algo que, si es un poco por el dólar o lo que sea, el precio del pescado no es el que se le paga a los barcos, lo que tendría que ser para que puedan rendir. En estos momentos los barcos están a pérdida. Así que acá, Alberto, su familia tiene una almacén naval que está cumpliendo casi 100 años. Alberto, ¿es así? Así es, en estos momentos son 97 años. 97 años. Acá tengo un documento donde dice que tu abuelo, Salvador Dambra, le dieron la contratación de una franja de terreno por sí, 2 pesos en su momento. Y sí, pues 2 pesos habría que ver lo que es el valor de hoy en día, ¿no es cierto? Sí, era una casilla de madera que estaba retirada hacia el centro de la manzana, que después la trasladaron hacia el borde de la calle, o sea, de la vereda, y después él tenía otra casilla de madera, que después fueron unidas y se hizo un galpón muy grande, en el cual empezó mi abuelo. Año 1928. 1928. Hace un ratito. Hace un ratito. Por eso es que estamos cerca de los 100 años ya. Tan cerca de los 100, esto hay que festejarlo, porque lo vamos a festejar. Y sí. ¿Esto qué va a ser? ¿El mismo 22 de mayo o se va a elegir otra fecha para el festejo? No sé, todavía no. Eso lo es un poco que lo van a organizar ya mis hijos, porque esto es simbólico. Yo estoy medio retirado. Sí, Alberto, ¿se puede decir cuántos años tenés? Sí, ¿cómo no? Soy del 43. Si alguno es matemático y sabe, 81 ya cumplido. Mirá vos, 81 años y está impecable. 25 de agosto, 82. Y acá Alberto está impecable, impecable. Así que bueno, contame, Alberto, en los años que vos has vivido tu vida en un almacén naval. ¿Qué significó en ese entonces un almacén naval en un puerto que era en sus comienzos, así que es. Recién se estaba gestando? El puerto se inauguró en 1922 y a poco tiempo ya, me imagino, dentro de ellos los cofundadores fue don Pascual Muolio, mi abuelito, que en su momento tenía algunas embarcaciones, y parte también de él fue el creador de la Mutual de Pescadores, de la Sociedad de Patrones Pescadores. Así que estamos hablando, tanto tu familia como los Muolios y otros más son los que hicieron historia en este puerto querido. Y sí, o sea, mi abuelo empezó antes del almacén naval, la Bristol, si no me equivoco, donde levantaban las embarcaciones, las llevaban a tierra por la arena, con caballos percherones, que el que lo manejaba ese era un señor Paleo, ¿cierto? Que tenía 4 caballos así en yunta o 6.
según la embarcación, que eran embarcaciones a remo y vela. Bueno, existía el motor. Y con esa embarcación, bueno, pescaban, y mi abuelo salía después a vender pescado con una vara en el hombro, con 2 canastas. Eso contado por mi padre, ¿no es cierto? Pues eso no lo alcancé a ver yo, sino tendría más años de lo que tengo. Yeah. Y bueno, después fue cuando él se fue para el lado de donde hicieron el puerto, que yo alcancé a conocer la grúa que ponía los bloques, que era el Titán. El Titán, cierto. Era a vapor, Sí. que va por rieles. Yo empecé a hacer mis primeras entraditas como de trabajo a los 9 años, que en verano, o sea, Sí. cuando yo no estudiaba. Sí. Mi primer oficio, aprender a cebar mate, barrer y acomodar mercadería. Y después, todos los veranos, hasta que cumplí los 18 años, que ahí sí, hasta el día de hoy estoy yendo al puerto a trabajar. Ya ahora no tanto porque está mi hijo. O sea, eso es lo como te dije, lo empezó mi abuelo, Salvador, por eso yo también tengo el nombre Salvador, porque a todos los hijos varones... Ustedes también tuvieron embarcaciones, ¿no? ¿Tuvieron Sí, barco? sí. El don Salvador Dambra, me suena. No. La primera embarcación que tuvo mi padre fue una embarcación modificada por Contesi que se llamaba Anabela, Ah, que la hoy en navega día de existe ustedes, todavía, que va a pescar en pesca deportiva. Tuvimos el Sarita L con Guido Matiacho, que fue presidente de los pescadores, de la Sociedad de Pescadores. Tuvimos la Reina del Mar Segunda y tuvimos el barco San Pedro, que es el único barco que perdimos en el mar, que se abandonó en el mar. Gracias a Dios no hubo que lamentar víctimas. Después tuvimos el barco Costa Mar. Bueno, se fueron vendiendo algunos y comprando otros. Después tuvimos el Don Conrado y el Don Víctor, que fueron los únicos barcos que votó Contesi juntos, barcos de madera de 18 metros, que también después fueron vendidos. Tuvimos, vino después María Gracia, que lo tuvimos con Tito Dibona, y después el único que ahora nos queda, que es el Don Carmelo, que lleva el nombre de mi padre. Bien. Hoy en día operando. Hoy en día casualmente salió anoche a pescar. Ah, bien. ¿Y el Salvador Dambra no está relacionado con tu familia? No hay ningún barco No hay, Salvador. porque yo tenía la idea hay uno de que se llama Juan Dambra. Ah, el don que, Juan Dambra. que era un barco que lo trajeron de Francia, usado, y acá hicieron el barco San Cayetano, en la época que hacías un barco acá y traías otro fresquero de Europa, que es francés. Bien, escúchame, ¿qué recuerdo tenés de esa banquina? No, yo de acuerdo en mi memoria, tengo esa banquina con una cantidad impresionante de lanchitas amarillas, ¿sí? ¿Te acordás en la época donde las redes eran de hilo? Sí, y se cocinaba, se le daba tintura. Claro, a las redes porque en como el el hilo puerto. era de algodón, si no del algodón, si lo dejas se pudre. Y eso lo vendíamos nosotros en el almacén naval, que era acerrín y estrato de quebracho que le decían tanino. Eso servía en una olla muy grande, ¿no es cierto? Se ponía la rey adentro y se le hacía la tintura y con eso aguantaba el hilo. Y se hacía cada 15 días, 20 días. No existía el polietileno, no existía el nylon, no existía nada. Y con eso se trabajaba y se hacía la temporada de anchoita, el magrú. Y después, bueno, la pesca también que se hacía mucho era con la línea. Y existían los espineles, que eran, viéndolo al revés, es como si fuera un sombrero, que era de mimbre, que tenía un corcho todo alrededor, donde se clavaban los anzuelos y las líneas iban al centro con un cabo madre que vendría a ser lo que existió después, que era el palangre, porque viene a ser parecido a un palangre. Nada más que el palangre en las embarcaciones ya hechas para eso era muy distinto, ¿no es cierto? Pero es un cabo madre que lleva muchas líneas colgando. Alberto, escuchame una cosa. ¿Ustedes en primer momento estuvieron, en qué parte del puerto estuvieron? ¿Hoy se encuentran en una calle Sí. que está frente a... Sí, que ahora se llama Avenida de los Pescadores. Avenida de los Pescadores. Antes, ¿dónde estaban? En los comienzos, ¿dónde estaban ubicados? En la calle esquina, calle Gentre de Ia. Pero visualmente. Y visualmente a una cuadra del espejo de agua de la banquina, donde estaban, como decías vos, ¿cuántas embarcaciones había? Sí. Había entre barquitos chicos de 14, 15 y 6 metros y lanchas,
unas 270 embarcaciones, de las cuales creo que quedan 12, más no. Nada. O sea, son algunos nietos de pescadores que todavía conservan la embarcación. Bien. Y escúchame, ¿por qué se le ocurrió a tu abuelo instalar un almacén naval? ¿Cómo? Porque vos me estás diciendo que era pescador, han tenido embarcaciones y que vio que tenía la necesidad de conseguir insumos y elementos, y claro, obviamente, ¿dónde acá en Mar del Plata, dónde lo iban a encontrar? Si primero no nos querían, nos echaron de todos lados. Una vez que nos instalamos en el puerto, hubo que recrear todo eso para dar beneficios a las lanchas que empezaron a instalarse en el puerto. Que lo que ha querido hacer mi abuelo, porque él no fue a pescar nunca. O sea, nosotros los hombres no pescamos, nunca fuimos y salimos a pescar. Bueno, yo salí. Tuvieron embarcaciones, pero no salieron a pescar. No. Siempre tuvimos socios patrones, como fue Santo Salerno, Guido Matiacho, y no hay nada más, porque los demás fueron ya de propiedad de nosotros y teníamos patrones que nos manejaban los barcos, como Juan Malvica, Cola Malvica. Cola Malvica. Cola todavía. Malvica fue socio, trabajó el famoso Cola. Lo tendríamos que traer un día para Sí, hablar acá, para que cuenten las historias del puerto acá. Claro. Gente de mucha historia, ¿eh? Sería riquísimo escucharlos. La verdad que sí, la verdad que sí. Sí. Y bueno, o sea, hemos trabajado, los barcos nuestros, según el tamaño, han trabajado de todo tipo de pesca. Como te digo, anchoita, magrú, abonito, anido, primero se iba con la línea, que al pescado lo teníamos todos más cerca. Nosotros veíamos pescar a las lanchas de anchoita, parecía como fueran gaviotas en el mar, que trabajaban de a dos. ¿Ese es tu abuelo? Pescar. ¿Ese es tu... No, es mi papá. ¿Ese es tu papá? Sí, el Carmelo. Escuchame una cosa, ¿cómo fue que se instaló y cómo fue porque es una almacén naval prestigiosa y de muchos años, de mucha historia? Sí, contame un poco la historia del almacén naval. De lo que yo sé en los comienzos, lo primero que se vendió en el almacén naval era sal, que era para echar al pescado, el acerrín, el tanino, que es el estrato de quebracho. Después, cuando empezaron los cajones de madera, alambre para atar los cajones, para cerrarlos, porque no eran cajas de plástico como ahora, los clavos para poderlos arreglar, cajonera argentina nos hacía también cajones a nosotros, que nosotros se los damos a los pescadores, porque cada embarcación tenía un número de cajón, que por lo general eran muchos la matrícula del barco. Y que es donde los cajones tenían los barcos tenían, las lanchas tenían sus propios cajones. Cada uno tenía sus cajones, sí. Y después, entre tanta cantidad de cajones, con la descarga de los pescados se perdían, se mezclaban. Se perdían, se rompían, no, pero como tenían el número grabado, no, cada cajón, o sea, había encargados que arreglaban los cajones y tenían las pilas, que le llamaban la famosa pila de cajones. Entonces cada uno tenía un lugar, en un lugar grande donde apilaban sus cajones, y cada uno usaba el mismo. Como si yo me acuerdo de la matrícula de la Anabela, 3889, me lo estoy acordando ahora, y que el cajón tenía grabado 3889. Y el Sarita era 820, pero no era el número de matrícula, sino el número que en ese momento se destinó para el cajón. Bien. Y bueno, ahí se ponía el pescado, o sea, el pescador traía el pescado en las lanchas en cajones, los cuales eran subidos al mercado, que era un lugar donde se mandaba a Buenos Aires el pescado, que se cargaba en vagones, y se le ponía hielo, que se sacaba de Jacobi, que era en ese momento el que teníamos, que eran en barra, y tenían unas máquinas afuera para molerlo, para poner el pescado, que se le ponía hielo abajo, al medio, arriba, y se alistaban en cajones más grandes, para poder poner y que vaya bien puesto. Entonces, otra vez con los peones cargaban esos cajones y lo iban poniendo en el vagón que dejaba Ferrocarril, que estaba atrás del negocio de nosotros, donde reparaban las los trenes, y bueno, se llenaba el vagón, venía la máquina después, se lo llevaba. Por lo general era un vagón solo, que después en Semana Santa ya se reforzaba y que había 2 vagones. Y después el tren fue que se fue quedando y fue que empezaron a entrar los camiones que cargaban el pescado, que después iban a Buenos Aires. ¿Tenés vivencia de toda esa época? Sí, cómo no me voy a acordar.
¿Se ¿Cómo te no viene me a la acordás? memoria de esos recuerdos? Pero sí. ¿Y cómo evolucionó el puerto en el tiempo? Vos que la viviste de cerca. Evolucionó, pasa que un montón de cosas que cambiaron. Otro almacén naval que estaba, que en esa época venía con un camión a traer mercadería, que era Moscusa, que fabricaba redes, después fabricó redes, se hizo el polietileno, también se hacía en Buenos Aires alpargatas y celsa, pero como ellos estaban más en la banquina, aprendieron un poco más la torsión de que tenían que darle al hilo y todo para fabricar después, se fabricaron las redes. Claro. O sea, fue cambiando despacio, de a poco, pero fue una evolución bastante, como si una tras de otra. ¿no? De las redes de hilo a claro, redes de nylon. Esa fue claro. la transición Claro. más importante que tuvo. Y después de la hasta pesca... de las boyas de vidrio. De las boyas de vidrio a la boya de plástico. Colores, que después venían los turistas a comprar esas boyas que quedaban, porque ¿dónde se iba a encontrar boya color caramelo, azul, y verde fuera azul, y las blancas fueran azul, o sea, transparente? Bueno, empezaron las boyas de plástico, porque antes a las boyas de vidrio el pescador le tejía una red, porque al golpearse no se rompían. Se rompían. Muy fácil, eran gruesas, pero se rompían. Y bueno... y después también la transición de la banquina amarilla a la banquina colorada con la pesca de altura. Claro, bueno, sí, ya eso fue bastante tiempo después, porque primero cuando empezaron, no sé, ver un barco de 20 metros y ya le parecía que era un transatlántico, y para la pesca, porque la pesca estaba muy cerca, estaba recuerdo. a un paso. Acordate que mi marido fue pescador, Bueno, fue capitán, por eso, y claro. madre e hija y esposa de gente de la pesca. Gente de la pesca. Bueno, por Sí, eso, sí. todo varió muchísimo. Después aparecieron, o sea, la pesca que le decíamos nosotros, que le decimos nosotros pesca de arrastre, pero anteriormente se usaba un caño que era parecido a la rastra de mejillón, un caño con unas patas que era más pesado, iba abajo, y tenía una red que era, no me sale el nombre, como le decían a ese tipo de pesca, que no era, era una pesca que sí se hacía de arrastre, que al principio se usaba cabos, soga, por eso estaba mucho el sisal y el formio que se utilizaba, y el manila, que era superior. Bien. Y tus hijos se incorporaron a trabajar. Hoy por hoy están tus hijos, está tu hijo Ignacio, Claro. en el almacén naval, y a su vez actuando como secretaria, me parece, y la tenemos a Eugenia. A Eugenia, claro, sí. Sí, viene a ser la secretaria como es del almacén naval. Sí, Un poco. Marcela estuvo bastante tiempo también cuando estaba mi padre. Sí. Después, bueno, Marcela, Eugenia también se recibió de contadora, pero Marcela, como se recibió antes, después con el marido puso un estudio, que lo tiene en la casa, y se fue alejando más, y entonces quedó Eugenia con Ignacio. Bien, bien. O sea que nos fuimos pasando o sea, mi padre agarró lo del... Está bien, estaba un tío mío también, Alfio Dambra, con mi papá. Una empresa familiar que fue pasando de claro. la primera generación, la sucesión de Sí, los que fueron estamos viviendo. en la cuarta. Ya está en la cuarta cuarta generación, es muy importante. Y hay Muy nietos atrás que importante. puede ser que a lo mejor alguno quiera seguir o no, no sé. ¿Cuántos nietos tenés? Yo 8. 8 nietos, y bueno, capaz que alguno va a seguir con... De 26 a 7 años. Oh, y sí, ¿viste? Somos multigeneracionales, somos Sí. familias multigeneracionales. En cualquier momento me hacen bisabuelo. Yo soy bisabuela, muy orgullosa, tengo 2 bisnietos. Somos familias multigeneracionales, donde tenemos nietos desde chiquitos, bisnietos de meses, allá a nietas Hombres o grandes, mujeres, ¿va? hombres, mujeres, nietas casadas, y obviamente es la vida. La Pero cosa. gracias a esto podemos contar nosotros desde nuestros principios cuáles fueron nuestras raíces, y a su vez se la estamos transmitiendo a nuestros herederos como vos de la historia riquísima que tiene el almacén naval Dambra, que vio cómo creció el puerto de Mar del Plata y cómo se está proyectando. Claro. Sí, el almacén se creó, como me preguntabas hace un rato, por las propias necesidades que tenían los pescadores. O sea, el pescador por ahí en una época usaba una canasta que era como una manija, como una canasta de reparto, y ahí teníamos un mimbrero, ahora no me acuerdo del apellido,
que nos hacía esa canasta, después como la famosa canasta para llevar la comida. Claro. Que la comida que llevaban, como era un ratito que salían a pescar, que para que llevaban una manzana o, no sé, un pedazo de milanesa. Pan con queso. Claro. Y se llevó una canasta que tenían tapa. Que claro. tenía, me acuerdo, un palito que la cerraba. Sí. Yo tengo todos esos recuerdos porque mi Cervetti, el que fabricaba los canastos. La canasta. Mira, qué memoria que tenés, qué memoria. Por desgracia, capaz que qué sí. memoria. Habría que ver todas esas personas, ¿viste? Ya no se fabrican más NASA, son muy pocos los artesanos sí. en NASA. Sí. ¿Viste? Eran los mismos pescadores que la fabricaban. Sí. Porque traían costumbres de Europa. Sí. Y hoy, la tecnología, las almacenes navales van incorporando nuevas tecnologías. ¿Qué buscan los nuevos armadores? ¿Qué buscan? ¿Buscan tecnología, elementos de seguridad? ¿Qué es lo que busca para el armado de esos barcos? Y bueno, por eso te digo, son todas las necesidades que pueden tener la embarcación, porque ya una embarcación es como una casa. O sea, lo que necesita un barco es todo, porque necesita artículos de limpieza, necesita maquinarias. Antes una lanchita, porque como empezaron era remo y vela, después tuvieron motor, después se pusieron equipos de luz. Hoy en día tienen 220, 380. ¿Venden poteras y esas cosas ustedes? No, poteras no, porque prácticamente se viene todo importado. Sí, pues se podría traer, pero la mayoría los importan directamente los armadores. Claro, hoy cambió hay distintas flotas. Lo que más se vende son los artículos que necesita la embarcación. La cuestión para todos los viajes. Claro, pues yo te digo, artículos de limpieza puede ser ¿qué te puedo decir? Herramientas. Moladora para cortar el cable. Antes había que cortarlo a golpe. Hoy en día tienen electricidad a bordo, entonces con una moladora lo cortan en un minuto. Y menos también. Antes era todo más manual. Para cortar un cable acero, me acuerdo de las primeras tranchas que se hicieron, que era un fierro templado, con filo, y con la maceta había que darle para poder cortar un cable. Bueno, ¿no? Eso no existe más. Alberto, así que bueno, ya vamos redondeando lo que es el tiempo del programa. Vamos a estar cubriendo lo que es la fiesta, los festejos del aniversario de Almacén Naval Dambra, y lo vamos a hacer con mucha alegría. Más vale que sí. Porque esto hay que recordarlo, ¿eh? Sí. Tenemos un almacén naval que está cumpliendo casi 100 años, señores. Entonces, ¿cómo no nos vamos a festejar? Hay que festejarlo con alegría, con ilusión y demostrando que el puerto también tiene su historia, porque vamos a seguir contando la historia de este almacén naval. Alberto, vamos a seguir hablando con tus hijos y con la gente que los acompañó durante todo este tiempo. Tanta gente que por desgracia no está, pero bueno, no pueden vivir más de 120 y pico de años. No, pero hay gente, ustedes, sí. Proveedores, sí, clientes. Sí. Uy, mirá si hay gente, ¿cómo nos vamos a divertir en esa fiesta, Alberto? Bueno, Alberto, muchísimas gracias. No, gracias a vos y gracias a los oyentes que nos están escuchando. Muy bien, acá desde Phantom in the Air, Comunidad Portuaria. Así que vamos, Jape, una linda musiquita para seguir el... Can show me how to love.
see the moon, I see the moon. Oh, when you're looking at the sun. Not a fool, not a fool, not a fool. No, you're not fooling anyone. Oh, but when you're gone, when you're gone, when you're gone, oh, baby, all the lights go out. Thinking of that, baby, I was wrong, I was wrong, I was wrong. Come back to me, baby, we can work this out. Oh, baby, come on, let me get to know you. Just another chance so that I can show that I won't let you down and run. No, I won't let you down and run. 'Cause I could be the one. 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 I see him blue, I see him blue, I see him blue. Oh, when you see everything in red. There's nothing that I wanna do for you, do for you, do for you. Oh, 'cause you got inside my head. Oh, but when you're gone, when you're gone, when you're gone, oh, baby, all the lights go out. Thinking of that, baby, I was wrong, I was wrong, I was wrong. Come back to me, baby, we can work this out. Oh, baby, come on, let me get to know you. Just another chance so that I can show that I won't let you down and run. No, I won't let you down and run. 'Cause I could be the one. I could be the one. I could be the one, 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 be the one. I could be the one, 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 be the one. I could be the one, 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 be the one. I could be the one, be the one, be the one, be the one, be the one. Will you be mine? Baby, come on, let me get to know you. Just another chance so that I can show that I won't let you down and run. No, I won't let you down and run. 'Cause I could be the one. I could be the one. Sí. Bueno, ¿qué tal, amigos? Acá seguimos con Phantom in the Air, Comunidad Portuaria. Tenemos como invitado a una persona muy especial para nosotros, que tiene un conocimiento muy amplio sobre lo que es la pesca general. Estamos hablando nada menos que del señor Jorge Frías, secretario general de la Asociación de Capitanes de Pesca. Así que, Jorge, muchísimas gracias. Gracias a vos, Graciela, por hacerme parte de tu programa. Para mí es un placer encontrarte en Mar del Plata y poder tenerte en los estudios. Sí, bueno, estamos con en estos días, con esto que está ocurriendo con los alrededor de 130 barcos que están parados. Bueno, hay una preocupación que demanda ocupación, así que estoy en Mar del Plata, más que normalmente, más que habitualmente. Sí, estamos todos muy preocupados porque esto no afecta solo a la flota congeladora, sino también afecta a la flota fresquera. Y parece que esto no parece que hasta que no se sienten a conversar, hasta que alguien no trate de unir a todas las partes, esto no tiene solución. Bueno, te voy a dar un anticipo entonces. Sé que fuiste convocado por el Ministerio del Trabajo junto con empresarios pesqueros. Sí, estuvimos con la Secretaria de Trabajo, pero ya es pasado eso, Sí, porque bueno. no se pudo avanzar. Tuvimos una reunión donde fijamos posición con las dos cámaras, CAPECA, CAPIP, y la Secretaria de Trabajo con su equipo. Dejamos la posición de capitanes de pesca, nuestra voluntad de establecer el diálogo y encontrar soluciones, pero bueno, la realidad implica que no es una decisión que
no es una solución que va a llegar a través de un acuerdo solo con capitanes. En el buque hay que acordar con conductores de máquina y con marinería. Y si la verdad, si no se acuerda primero con la marinería, no hay mucho, digamos, apuro porque los oficiales resuelvan, porque vamos a seguir en la misma situación. Entonces, hay que ser respetuoso de esos tiempos, pero justamente hoy se ha tomado conocimiento que el día martes próximo las cámaras estarían haciendo una presentación formal ante el Ministerio de Trabajo, con lo cual, digamos, es un gran paso que venimos demandando desde la Asociación de Capitanes en los últimos tiempos. Por eso hemos solicitado audiencia en el Ministerio de Trabajo, le hemos enviado la misma solicitud a las cámaras de manera paralela, todo con el fin de decir, bueno, no, el Capitanes de Pesca tiene voluntad de establecer el diálogo, porque si no dialogamos, uno habla por un lado y el otro habla por el otro, no hay manera de ponernos de acuerdo. Los buques amarrados no es algo que le sirva a nadie, a ninguna de las partes, empezando por el propio gobierno. Digo que no quiere ser parte de esta discusión y atender la demanda del sector trabajador, que está relacionada al impuesto al trabajo que se le cobra a los trabajadores por la cuarta categoría. Estamos planteando que en esta coyuntura, tal como lo plantea el sector empresario, que el negocio modificó, que los números no son los de antes, bueno, todo entendible. También el sector trabajador tiene esta cuestión, y el gobierno nacional, como socio en esta industria, tanto del empresario como del trabajador, a través de los impuestos, por supuesto, bueno, no quiere participar, ha tomado la decisión de decir esto es un problema entre privados, pónganse de acuerdo entre ustedes, y va a oficiar de espectador, porque en la reunión, por eso te dije que era pasado la reunión que tuvimos con la secretaria de Trabajo, porque no hubo respuesta, no hubo una nueva convocatoria, ni convocaron a los otros gremios, en fin. Pero bueno, te decía, hemos tomado conocimiento, se ha hecho público que el martes próximo las cámaras harán una presentación formal ante el Ministerio de Trabajo con su planteo, lo que va a posibilitar a cada uno de los gremios de embarcados en principio tomar vista de lo que ellos planteen y bueno, haremos la devolución correspondiente. Por nuestra parte, analizaremos, convocaremos a los afiliados, les transmitiremos cuál es la propuesta de las distintas cámaras y resolveremos qué devolución hacer. Así que es un gran paso en esta coyuntura vemos, por lo menos a través de los medios digitales, que por un lado un gremio marítimo se reunió con el Ministerio de Trabajo, si llegaran rechazando y si llegando a la conclusión de darle solución, y por el otro lado el cónclave que se realizó en Barcelona, en la CIUFO Global International, de que también hay una reacción, pero entre ellos muy decididos, de que no si no logran por lo menos lo planteado hasta ahora, vamos a ver qué sucede, con posiciones férreas sobre lo que tienen determinado, tampoco no quieren dar solución al tipo de problema. Con una posición y un liderazgo, se puede llegar a decir, de Fernando Álvarez, que respeto muchísimo la posición de Fernando Álvarez, que por un lado como Cámara va a actuar solo, sin tener concentración y unidad con las otras cámaras, porque ni siquiera quiere sentarse en la mesa con el gremio que hoy por hoy está en gran oposición. Mira, no sé si tomarlo como un liderazgo de Fernando Álvarez. Sí hay que reconocer que Conarpesa es una cámara en sí mismo, por la cantidad de buques, por la envergadura de su empresa, por ser una empresa con alta trayectoria en la extracción y exportación del langostino, concretamente, no busca otra especie. Sí creo que, bueno, él está padeciendo alguna situación de salud algunas intervenciones que tuvo. Me parece que no es que sea el líder, sino tengo la sensación que las cámaras lo han invocado como el quien va a transmitir. Ya ha fijado posiciones de manera sola, individual quiero decir, ha hecho públicas sus diferencias con el gobierno anterior, con el propio SOMU, con los dirigentes. Bueno,
ya esto es conocido por todos. Y bueno, al tener esta tranquilidad de estar en una reposición de su estado físico por la consecuencia de su tratamiento médico, tiene la tranquilidad y la comodidad de ser el comunicador, digamos, la voz de la totalidad del sector que tanto CEPA, CAPIC como CAPECA. Pienso que va por ahí, no creo que haya un liderazgo, pero bueno, lo que sea es un avance para mí. De nuevo digo, que hayan puesto que el martes haya una presentación formal, porque a partir de ahí se va a iniciar una discusión diferente, ¿no? Donde ya hasta ahora veníamos discutiendo en el aire, no sabíamos ni siquiera qué estábamos discutiendo, porque incluso el 30% que ellos expresan públicamente no era consolidado. Uno no sabe si es realmente el 30 o el 20 o el 15. Sí. La discusión está centrada solamente en la producción. Sí. Convengamos, digo, la industria pesquera, puntualmente los capitanes, se funda en la producción. Nosotros corremos el riesgo de la aventura, de nuestra propia profesión, del desarraigo, el sacrificio, afrontar toda la legislación que nos obliga por el factor producción. Y es justamente en lo que está enfocado esto. De nuevo, ellos expresan que sobre los valores de referencia que estaban existentes en nuestros convenios, para hablar de nosotros, digo, esos valores hoy están por arriba de la realidad y bueno, hay que rediscutirlo, me parece absolutamente válido. Pero bueno, se trata de eso, de sentarnos a discutir. Pero si no se formalizaba la discusión, era una charla de café o a través de los medios. Claro. Bueno, es importante que porque esto de alguna vez, una vez por todas, lo tienen que solucionar. Hay mucho por solucionar. Muchísimo, no pero una sola cosa. Aparte de esto, ahora planteado por una discusión entre la que presentaron los fresqueros en el Consejo Federal Pesquero, no tan solo por el tema también por el tema de los gastos, de los valores y demás, sino también ellos ya desde hace bastante tiempo presentaron que modifiquen el sistema del manejo por el tiempo de arrastre, por y otros puntos, la distancia a puerto, donde lo hace partícipe también en la discusión a los capitanes de pesca, que son los que pueden hablar, son los que pueden opinar sobre verdaderamente cómo se realiza este trabajo por el cual hoy se está discutiendo en esos puntos, y rehacía aparentemente la provincia de Buenos Aires en acompañar o apoyar estos pedidos. Sí, mira, yo acabo de terminar una reunión con una treintena de capitanes, ¿sí? Es válido lo que dice la Cámara Alfa o el sector fresquero de pesca de Mar del Plata, pero no es lo único que hay para hablar. Hay muchas otras cuestiones para hablar, sobre todo el pago de salarios en negro. Me voy a cansar de decirlo. ¿Sí? La mejor relación con Mariano Retrivi, con todo yo no tengo problema de ningún empresario. Pero si vamos a hablar de todo. Si nosotros tenemos que ir a dar una batalla contra el gobierno, que es nuestro socio mayoritario, lo voy a decir claramente, vamos a hablar de todo, no solo la parte que le interesa al sector empresario, porque acá CAPECA y CAPIP tienen los salarios totalmente en blanco, y el sector fresquero de Mar del Plata no. Entonces, yo no voy a ser un mudo testigo, lo he dicho públicamente, entonces no voy a cambiar mi postura. Yo no voy a ser un mudo testigo de ir a decir, se lo dije incluso al senador Abad, ¿sí? que hizo una... iba a decir una mejorable exposición dentro del Senado, fijando la posición de la urgencia que vive el sector de la industria pesquera de Mar del Plata. Pero también hay que hablar de la evasión fiscal y también hay que hablar de otras cuestiones, porque si vamos a hablar de todo. Perfecto. Hay que ser claro en esto, porque si no nos victimizamos por un lado y por el otro lado. No olvidemos, Graciela, que el propio gobierno los trató de ladrones al sector empresario. Sí, y hay que sacar, hay que dar la cara. Si nosotros tenemos que afrontar salarios, la Cámara menciona bien a los capitanes. En la treintena de capitanes que tuve reunido hoy, había capitanes que pertenecen al sector. Y ellos no están satisfechos en trabajar en la manera que trabajan, con el salario un 50% negro, porque había, por caso, 2 capitanes con la misma capacidad de pesca
y uno tenía un valor y el otro tenía otro. Entonces la discusión es complicada. Entonces, digo, vamos a armar un frente común para refundar la industria pesquera, como dicen, tenemos que hablar de todo. Si no hablamos de todo, no sirve. ¿Vamos por eso? ¿Vamos por refundar a la industria pesquera? Yo lo dije hace mucho esto. Hay alguna tinta escrita por la asociación y de mi puño, si querés, donde he convocado a refundar la industria pesquera. Pero la industria pesquera no se refunda solamente solucionando si los barcos tienen que ir de Mar del Plata a la zona de pesca y con menos horas, más horas, no, hay mucho más para hablar. Porque cuando yo insisto con el blanqueo, no es menor mi batalla, porque cuando los jóvenes capitanes que hoy están pescando, en los buques de Mariano Retrieve inclusive, les digo, cuando ustedes quieran saber cuál es su futuro, vengan a las reuniones de los jubilados de los capitanes de pesca, porque ese es su futuro. Cuando yo voy a una reunión de jubilados en Madrid, es un sector de jubilados diferente. Cuando venís a una reunión de jubilados de Mar del Plata, es una sola lágrima. Sí. Entonces, preguntale a las pensionadas. La mirada corta no le sirve a nadie, ¿no? Preguntale a los pensionados. ¿Conocés a alguna vos? Oh, yo sí, bueno. Obvio, soy pensionada de un capitán de pesca y la verdad que los aportes han cobrado en su momento, que no creo que ha sido mucho, y luego se refleja hoy por hoy de cómo ha sido esta administración, esos manejos en las pensiones y en las jubilaciones que reciben hoy por hoy la gente jubilada de la pesca. Y después, eso hay que solucionarlo, hay que tener una visión de futuro, porque uno necesita por lo menos calidad de vida. Y después algunos, voy a decir algunos entre comillas, osan en publicar los salarios de los capitanes de pesca, ¿sí? Donde encumbran en un salario en blanco lo de todos los salarios. Y la opinión pública, si se quiere hacer la parte, cree que todos los capitanes ganamos lo mismo. No es así. No son todos los mismos, la actitud de todas las empresas es igual, no son todos los barcos iguales. No, en el caso de los salarios que han sido casi utilizados para manipular una discusión, digamos, ¿no? Nadie mencionó que son salarios brutos, nadie mencionó que tienen un 35% de retención por el impuesto a las ganancias, con lo cual, si ahora tenemos que aceptar, porque así es la realidad, un valor menor todavía, nosotros ya estamos saliendo en la práctica casi como un 60% menos de salario que el año pasado. Es mucho. Estas cosas hay que hablarlas. Entonces, sí, no es solo armar un frente. Acá suele venir a Yelén Fortunato, que hace una lucha incansable, la he felicitado más de una oportunidad, pero tenemos que hablar de todo. Si vamos a estar con la misma proa, hablemos de todo. Si vamos a llorar toda la misma iglesia, no uno a una iglesia y otro a otra. Bien, tengo una pregunta. Cuando se dice libertad de acción, se le da, que el SOMUD pide o da libertad de acción, igual que el sector empresarial, libertad de acción. ¿Qué significa? No te interpreto bien, yo supongo que libertad de acción es después de que fracasó las partes... en el Ministerio del Trabajo. Claro, bueno, que cada uno hace uso del derecho a huelga, en principio del sector trabajador, y el sector empresario podrá defenderse con las herramientas legales, ¿no? De recurrir al propio gobierno a través de su secretaría y pronunciarse en la solicitud de una conciliación obligatoria. Los trabajadores hacen huelga como cualquiera, con un derecho estatutario, constitucional. Las empresas presentan una solicitud para que haya conciliación obligatoria, son 15 días de esta conciliación más 5 días, son 20 días en total. Es eso, ir por el proceso orgánico, social, a través de la legislación, no de la violencia y demás. En nuestro caso, si nosotros damos libertad de acción a los capitanes de pesca, es porque cada uno de ellos tiene una relación personal con su empleador. Entonces, nosotros podemos discutir nuestros convenios colectivos que son de carácter básico, con lo cual tienen esa flexibilidad de que, sin perjuicio de cómo nos ponemos de acuerdo con las cámaras para que estos convenios sean válidos, ellos siempre tienen un margen para que se entienda. Ni esta asociación, ni este secretario general, y considero que ningún otro, puede establecer cuál es el salario máximo de todo capitán. ¿Por qué? Porque son todos distintos. Porque cada uno tiene una trayectoria, porque hay un capitán que hace 30 años que está pescando y hay otro que se recibió el año pasado.
Entonces, no puede ser que uno y el otro esté cobrando lo mismo. Entonces, en ese sentido, que nuestros convenios son básicos y dejamos que cada capitán, en función de su trayectoria, de su expertise, de su relación con la empresa, pueda alcanzar el salario final por esa producción. Bien. Eso sería un concepto de libertad de acción. Tengo otra pregunta. De acuerdo a lo que yo leí en X, una persona del SOMU, Sí. un reconocido gremialista del SOMU, Sí. amenazó que si no arreglaban en el Ministerio de Trabajo el tema de los congeladores, posiblemente lleven a un parate general tanto a la flota potera como a la merlucera. ¿Están así? Bueno, en este momento, hasta ahora, 17:30, 18, ha llegado un comunicado donde el SOMU paró, a mi entender, la flota arrastrera que está pescando calamar, no los poteros. Ahí puede estar la confusión en el mensaje. Ellos O sea, dijeron, no buques tiene poteros. no tiene nada que ver, yo te digo lo que llegó escrito. Sí, perfecto. Vi el escrito. Sí, sí. Hablan específicamente del buque arrastrero que no tiene nada que ver con los tangoneros, esto quiero decir. Sí, ¿no? sí. Los buques arrastreros, factorías de altas toneladas, para que entienda el oyente. Con lo cual, si hay una conciliación obligatoria, va a ser para esos buques, porque los tangoneros que pescan langostinos están parados, o sea, no tiene sentido dictar una conciliación para buques que están parados. Lo que yo sí también he propuesto, Graciela, es que se pare la totalidad de la flota, completa, costeros, fresqueros, congelados, toda la flota amarrada, porque acá necesitamos desangrar de una manera rápida y no estar desangrando en cuotas. Cortar de raíz. Y vamos a sentarnos Cortar todos de y vamos a raíz. ver si esto tiene solución, porque todo se afecta. Nosotros tenemos nuestra propia obra social y esto nos lastima porque mientras tanto que los buques están parados, en buena hora, los capitanes hacen uso de la obra social, con lo cual nosotros recibimos un doble efecto. Por un lado nos recordamos y por otro lado tenemos que dar más respuesta al afiliado. O sea, no tenemos ningún interés que estén los buques parados. Quiero aclarar esto, ¿no? Ahora, cuando nosotros decimos que vamos a dictar un paro, esta asociación no va al muelle de ninguna manera a dejar firmeza de esta decisión, porque cada capitán sabe lo que tiene que hacer. Nosotros no vamos a ir al puerto a agarrarle los cabos a un barco. Si un capitán toma la decisión de salir, es una responsabilidad y una decisión de él. Si en la general, en una asamblea, reunión o una decisión de la propia comisión, se dicta un paro, se dictan paros. Después, de ahí a que lo acate o no, volvemos. El capitán es la máxima autoridad, tiene su propia expertise, su relación con el sector empresario. Nosotros llevamos adelante lo que consideramos coherente y necesario. De ahí en más, lo otro tiene que fluir de manera racional y de manera civilizada. Bueno, esperemos que esto se le encuentre una solución. Me preocupa por ahí la violencia que puede desencadenar en los muelles. Ya tuvimos como ejemplo lo que pasó con el Marlene del Carmen. Fue un caso aislado, digámoslo también, ¿no? Fue un caso aislado de esta problemática de los buques tangoneros. Sí. El que no tiene claridad en lo que es esta industria asocia todo con todo y no es así. No lo he oído en ningún medio de que se ponga una diferencia entre esto. Ese conflicto fue puntual de ese buque. Un barco merlucero. Está bien, está mal, bueno, es otra discusión, cada uno toma su lectura, pero no tiene nada que ver con los 130 buques que están parados. No, obvio, porque son distintas flotas con distintas pesquerías. Claro, dicho esto, hay que decir que obviamente en este estado de preocupación los ánimos cada vez se van complicando y bueno, es posible que haya reacciones negativas. Esperemos que no, esperemos que el martes, a partir de tomar vista de la presentación de las cámaras, nosotros haremos una devolución, la marinería hará su devolución, los compañeros de máquinas harán la propia porque van a hacer todas presentaciones individuales y bueno, a partir de ahí veremos si se puede salir a hacer la prospección correspondiente y empezar a pescar en la zona de veda permanente. Bueno, mesa pesquera ni se habla, ¿no? ¿O sí? ¿Qué es eso? Mesa pesquera, o sea, todos los gremios sentados ni hablar. Lo dije irónicamente, no, Bueno. no hay una mínima posibilidad de que estemos todos reunidos. Con este escenario es muy difícil.
Bueno, Jorge, muchísimas gracias por compartir esto que es tan importante y vos que tenés las noticias del último momento para llevarle tranquilidad a la gente y bueno, y vamos a tratar de encontrarle a todos una solución. Esperemos que prima la conciencia en todos. Me reservo lo de tranquilidad. En principio es la información. Vamos a pedirle al nuevo Papa. Sí. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, gente, estamos terminando acá Comunidad Portuaria con la presencia de Jorge Frías, secretario general de la Asociación de Capitanes de Pesca. Muchísimas gracias a todo el equipo que está detrás. Está llegando la gente desde Bordada y me está golpeando ya. Dicen, te están preparando el mate. Hoy van a tomar mate acá en el estudio. Bueno, gente, nos volvemos a encontrar dentro de 7 días. Es un placer haber compartido este tiempo con ustedes.